Hola mis hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, una vez más acompañándoles en esta cápsula bíblica, compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios, esta lectura de nuestro pan diario y una corta reflexión con el propósito de crecer espiritualmente, de conocer cada día más a Dios y que también sea una oportunidad para compartir este mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo con otras personas. Hoy vamos a estar haciendo la lectura en el libro de Éxodo, capítulo 23, versos 1 al 9. Éxodo 23, del 1 al 9. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. La lectura de nuestro pan diario para el día de hoy se titula Verdad, Mentiras y Justicieros. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Durante la temporada de béisbol de 2018, un entrenador de los Chicago Cubs quiso regalarle una pelota de béisbol a un niño que estaba sentado junto al banquillo, pero cuando se la arrojó para que la atrapara, un hombre la atajó. El video de lo sucedido se viralizó. Los medios despedazaron a aquel, entre comillas, bruto. Sin embargo, los espectadores no conocían toda la historia. Anteriormente, el hombre había ayudado al muchacho a atrapar una bola perdida y habían acordado compartir la siguiente. Por desgracia, pasaron 24 horas antes de que surgiera la verdad. Las multitudes ya habían hecho estragos, demonizando a un hombre inocente. Muchas veces creemos que tenemos toda la información, cuando solo disponemos de fragmentos. Sin embargo, la Escritura nos advierte que no admitamos falso rumor. Debemos hacer todo lo posible por confirmar la verdad antes de acusar, para no participar de mentiras. Tenemos que ser cuidadosos cuando empezamos a sentirnos justicieros y las pasiones se encienden y nos inunda la crítica a los demás. Como creyentes en Jesús, que Dios nos ayude a no difundir mentiras, que nos provea lo necesario para mostrar sabiduría y asegurarnos de que nuestras palabras sean veraces. Preguntas. Toma un momento para recordar alguna vez en que te hayan acusado falsamente. ¿Cuál fue el daño y cómo se reparó? Creo que el llamado de atención que el Señor nos está haciendo hoy a través de su palabra es claro. Es una característica que como creyentes pues debemos tener. No ser mentirosos, no ser murmuradores, no sembrar discordias. El Señor Jesucristo dice en las bienaventuranzas que bienaventurados los pacificadores. Es decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos actuar consecuentemente con lo que enseñamos. Y una de esas cosas es precisamente la verdad versus las mentiras, o convertirnos en justicieros de las personas por lo que nosotros pensamos o por lo que escuchamos sobre ellos. Tenemos que replantear un poco nuestra manera de emitir esos juicios de valor o juicios condenatorios hacia otras personas. Muchas veces cometemos el error y creo que el pecado de escuchar algo
y sin confirmarlo, sin asegurarme si es cierto o no, pues difundirlo con otras personas o automáticamente permitir que mi corazón genere un sentimiento negativo hacia esa persona. Me explico. A veces alguien con una mala intención, porque está en desacuerdo con la persona o porque sencillamente tiene una diferencia con otra persona, viene con nosotros a hablarnos mal de alguien más, o viene a sembrar en nosotros una rencilla de duda sobre otra persona, o viene a poner en nosotros una información que ni siquiera es cierta, o sencillamente con una doble intención. Y nosotros tenemos la opción de creer o no creer lo que estamos escuchando. Si nosotros decidimos creer lo que estamos escuchando, eso automáticamente va a generar en nosotros una respuesta emocional. Y generalmente es desagrado, generalmente es molestia. Esto se puede ir convirtiendo en un enojo, ese enojo se puede ir convirtiendo en un rencor, ese rencor termina siendo un odio hacia una persona que a lo mejor ni siquiera he tratado, que ni siquiera me ha hecho nada a mí, solamente por haber escuchado un comentario negativo. Nosotros de alguna manera tenemos que ser equilibrados en eso. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta si la información viene de una buena fuente o no. Y si nosotros podemos corroborar la información. Sencillamente no creer todo lo que escuchamos sobre alguien. Y entender que hay personas que tienen esa capacidad de murmurar, de mentir, de sembrar cizaña, de sembrar discordia, enemistad entre los hermanos. Esas personas tienen un castigo tremendo en el plan de Dios, porque el Señor aborrece la mentira, el Señor aborrece el chisme. Y lo dice aquí la palabra, dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces tenemos que pedirle primeramente al Señor que nos ayude a ser justos, a ser honestos, a ser transparentes cuando nosotros tengamos que emitir un juicio sobre alguien. Yo creo que lo más importante en este caso es que nosotros podamos confrontar esa situación. Me explico, si nosotros tenemos una opinión sobre una persona, o si hemos sentido molestia sobre esa persona por algo que dijo, por algo que hizo o por algo que no hizo, y nosotros tenemos una molestia, estamos incómodos, la respuesta como cristiano no es ir y decirle a otro hermano lo que yo estoy sintiendo o hablar mal de esta persona delante de otro hermano. Lo correcto como cristiano es ir con ese hermano y decirle: mira, hermano o amigo, o si es un familiar, decirle: mira, yo creo que tú dijiste esto y no sé si entendí bien o no, me sentí mal, no me gustó la manera en que hablaste, o no me pareció correcto la manera en que actuaste, o esta situación es incorrecta, me sentí maltratado. O sea, es decir, exponer nuestros sentimientos hacia esa persona que según nosotros nos ofendió, que según nosotros dijo o hizo algo que nos ofendió. Eso es lo correcto. Como cristianos debemos ir y resolver. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice cuando tenemos un pleito, de ir y resolver con esa persona. Pero mal hacemos nosotros y vamos con otros que no tienen nada que ver y les estamos a ellos sembrando ese sentimiento negativo que yo tengo contra una persona. No podemos decir mentiras, no podemos murmurar, no podemos hacer daño a las personas sencillamente porque sí. Nosotros necesitamos trabajar en nuestro corazón y sacar de nosotros también esos sentimientos de autocompasión, de sentirme menos que los demás, de sentirme atacado. Hay personas que todo lo que uno diga lo toman muy personal y sienten que los estamos atacando. Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de ser transparentes, de ser honestos. Eso es lo que nos está invitando la palabra en esta hora. No sé si usted en algún momento ha sido acusado falsamente, o alguien ha generado alguna mentira o algún chisme sobre usted, y eso de alguna manera le pudo haber afectado, le pudo haber causado daño. En mi ministerio como pastor eso sucede muy a menudo. Sucede muy a menudo que uno es mal interpretado
o las personas tienen algunos sentimientos contrarios por algo que uno predicó, por algo que uno hizo o por algo que no hizo, porque es también eso, ¿no? Algo que otras personas están esperando de uno, uno no suple esas expectativas, entonces esas personas se resienten. ¿Qué es lo correcto? Vengan a mí, vengan, hablen conmigo y resolvamos esas diferencias para que nosotros podamos ser esos pacificadores de los que habla el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos actuando de la manera incorrecta, es decir, diciéndonos mentiras entre nosotros, sembrando ese malestar, esa división, es como si hubiese un incendio y en vez de echarle agua le estemos echando gasolina. Es decir, no tiene sentido. Como cristianos nosotros tenemos que apagar esos fuegos que vengan a destruir la iglesia, que vengan a destruir el cuerpo de Cristo. Y tenemos que comportarnos de esa manera. Es interesante esta última parte. El versículo 9 dice, no angustiarás al extranjero. Y me gusta porque nosotros todos estamos rodeados de personas que son de alguna manera extranjeros. Podemos reconocerlos como extranjeros en el sentido nacional, es decir, que vienen de otros países, vienen a nuestro país o al país donde nosotros estamos, ese tipo de extranjeros. O también podemos entender aquellas personas que no eran parte de la iglesia y ahora son parte de la iglesia y de alguna manera son extranjeros que se están adaptando, vinculando a nuestra manera de vivir. Tenemos que tener misericordia de ellos, porque nosotros en algún momento también fuimos esos extranjeros delante del Señor, y el Señor nos hizo parte de un pueblo precioso, de la iglesia de Cristo. El Señor nos adoptó y debemos entender también a aquellos que vienen y se están adaptando y tener misericordia, no estar emitiendo juicios condenatorios todo el tiempo, primero porque nosotros no somos jueces, nosotros no somos Dios. Pero que el Señor nos ayude en todo esto y que podamos aprender la manera correcta de conducirnos como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos aceptado y habernos hecho parte de tu familia. Gracias, Señor, también porque hoy nos estás exhortando y nos estás animando para que hablemos verdad los unos con los otros, para que dejemos de lado la mentira, el chisme, la murmuración, todo aquello que pueda dañar a otras personas, y que podamos tener las actitudes correctas de ir y confrontar las diferencias con las personas que hemos sentido que nos han ofendido o que nos han hecho daño. Eso es lo correcto. Permite, Señor, que cada persona sea guardada en su integridad y que nosotros también podamos actuar con integridad cada día. Ayúdanos, Señor, a oír, a prestar atención y a hablar solo con la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.